Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar sobre Seminario de Integración del Conocimiento, Producción de Biopolímeros. A continuación se presenta el índice que se llevará a cabo durante la exposición. Y bueno, vamos a comenzar con la introducción. A través de los años, los microorganismos han tenido una enorme importancia social y económica. Sin embargo, hace unos 20 o 30 años, los microorganismos y las enzimas han sido tomadas en cuenta para la solución de distintos problemas debido a su capacidad para catalizar reacciones. Las industrias a nivel mundial buscan un lugar en el manejo de técnicas biotecnológicas ante la posibilidad de obtener compuestos químicos de manera biológica, pudiendo así experimentar nuevas alternativas sustentables que transformen estos procesos, no solo en términos de eficiencia, sostenibilidad y rendimiento, sino que además disminuya la producción de desechos industriales, compuestos contaminantes y la huella de carbono. Más de 200 millones de toneladas de plásticos sintéticos se consumen anualmente en el mundo, misma cantidad que se incrementa en un 5% cada año. Las consecuencias son notorias si tenemos en cuenta el tiempo que tardan en descomponerse y que la mayoría de las veces terminan contaminados con residuos alimenticios o biológicos, lo que hace que su reciclaje sea complicado y económicamente ineficiente. Por estas razones, y por la importancia de este material, ha aumentado el interés por sintetizar, manteniendo sus características físico-químicas, pero disminuyendo los problemas descritos. De aquí surgen los biopolímeros, los cuales se presentan como una alternativa a los plásticos derivados del petróleo, debido a que pueden ser obtenidos de materias renovables y posteriormente pueden ser degradados por completo, tanto por los propios microorganismos que lo producen, como por otras bacterias, algas y hongos. Actualmente existen diversas formas de obtener biopolímeros, entre las que se incluyen la extracción de polímeros de biomasa, su síntesis a partir de la fermentación bacteriana de azúcares y la modificación metabólica de plantas mediante expresión en ellas de genes bacterianos. Si bien los polímeros biodegradables se pueden clasificar en polímeros extraídos directamente de la biomasa, como polisacáridos de almidón y celulosa, polímeros producidos por síntesis química y polímeros producidos por microorganismos, que son bacterias productoras naturalmente o modificadas genéticamente. Se presentan distintos tipos de polímeros biodegradables y dependiendo del lugar de procedencia, forma de producción y en qué sectores y productos se puede encontrar actualmente, así como introducción al mercado. Ahora, los PHAs polihidroxialcanoatos son una familia de poliésteres termoplásticos conformados por unidades o monómeros de hidroxiácidos polimerizados en forma lineal. Las bacterias que lo producen lo utilizan como reserva de nutrientes para almacenar energía en situación de estrés y exceso de carbono. Este tipo de biopolímero ha traído la atención debido a las propiedades que presenta. De forma general, si se tiene un desbalance de nutrientes en el medio usado para cultivar la bacteria, se favorecerá una alta producción del PHA. Se han documentado más de 300 bacterias capaces de producir PHA. Ellos lo sintetizan a partir de sustratos orgánicos, ácidos orgánicos, hidrocarburos, aceites y alcoholes, lo cual se explicará de forma detallada más adelante. Estas bacterias acumulan el sustrato consumido en forma de gránulos dentro de la célula bacteriana, llegando a constituir el 90% de la biomasa. Estos presentan características que los hacen partícipes en varias aplicaciones, debido al elevado peso molecular, a sus características termoplásticas y otras propiedades físicas y mecánicas, haciendo aparición en la industria de empaques, farmacia, agricultura, medicina, alimentos y la producción de pinturas. El presente trabajo se ha realizado dado que en los últimos años se ha visto un sorprendente aumento en la producción de plásticos químicos de origen petrolero, añadiéndole la sobrepoblación y la acumulación descontrolada de estos mismos polímeros. Esto ha ocasionado sin duda alguna serios problemas ambientales. Los biopolímeros son compuestos que se pueden producir a partir de fuentes naturales y que se caracterizan por ser biocompatibles,
biodegradables y de baja antigenicidad. Y es por ello que se han convertido en un grupo de gran aplicabilidad biotecnológica. Además, muchos de ellos tienen un poder calorífico alto, y es por ello que se les puede utilizar como combustibles. Asimismo, logran una recirculación de materia, cumpliendo con un sistema de cualidades como la conservación de los recursos naturales, el desarrollo sustentable, la protección climática y el adecuado manejo de residuos. De ahí la importancia de realizar una búsqueda bibliográfica que nos permita conocer más acerca de estos compuestos e integrar los conocimientos ya adquiridos en la unidad de aprendizaje. Bien, ahora hablaremos de los microorganismos empleados en el bioproceso. Para ello, si las condiciones de cultivo son adecuadas para la síntesis del biopolímero, las bacterias utilizadas para la producción de PHA se clasifican en dos grupos. El primer grupo lo forman las bacterias que requieren la limitación de algún nutriente esencial como fósforo, nitrógeno, oxígeno, magnesio. Algunos ejemplos de bacterias son Ralstonia eutropha, Protomonas storkens o Pseudomonas sp. Esta restricción ocasiona que el microorganismo frene su reproducción, que es una fase de considerable gasto energético, y produzca un metabolito secundario, el PHA, es decir, que se produce en la fase estacionaria. En el segundo grupo están las bacterias que no requieren limitación de nutrientes, pues acumulan el polímero durante la fase de crecimiento, que es un metabolito primario. Algunos microorganismos que pertenecen a este grupo son Azotobacter vinelandi, Alcaligenes latus y Escherichia coli recombinante. Ahora bien, tratada la diversidad de microorganismos que pueden producir PHA, en la tabla se relaciona la cantidad de PHA producido con el tiempo de fermentación y el sustrato utilizado, y también se muestran los principales nutrientes cuya limitación da lugar a la síntesis de PHA en diferentes bacterias, siempre y cuando pertenezcan al primer grupo. En la tabla se observa de color rosa a la bacteria Rhodobacter ceroides, que destaca por tener mayor porcentaje de actividad. Sin embargo, no se encuentra la cantidad de PHA que produce y su sustrato es acético. Ahora, para el microorganismo Ralstonia eutropha, es la bacteria con mayor producción de PHA, siendo 230.4 gramos por litro y su sustrato glucosa. Finalmente, a la hora de la elección del microorganismo para la producción industrial del biopolímero, variará dependiendo de factores como la habilidad celular para utilizar fuentes de carbono no costosas, la velocidad de biosíntesis del polímero, la calidad y cantidad de PHA y el costo de los procesos de recuperación. Mundialmente, el microorganismo más utilizado ha sido Ralstonia eutropha, debido a su capacidad de acumular grandes cantidades de PHA. Sustratos empleados. Los sustratos empleados para la producción de biopolímeros se pueden clasificar básicamente en tres grupos: los de primera generación, segunda generación y otras fuentes. Los primeros incluyen fuentes de carbono fácilmente asimilables, tales como manitol, glucosa, fructosa, sacarosa y glicerol. En el caso de la glucosa y sacarosa de grado industrial, estos proporcionan buenos rendimientos de producto, no obstante, los hace poco viables debido a sus altos costos. Es por ello que se prefiere el uso de plantas ricas en azúcares, como es el caso de la caña de azúcar, melazas, remolacha azucarera o el sorgo dulce. El almidón es un sustrato viable alternativo para la producción eficiente de PHA. Por ejemplo, se tiene reportado una máxima producción de politres-hidroxibutirato a una concentración de 5.96 gramos por litro, al utilizar como sustrato el almidón de yuca en Cupriavidus sp. Sin embargo, se requiere de un tratamiento, ya sea enzimático o químico, para la hidrólisis del almidón en unidades de glucosa. Por otro lado, los aceites vegetales son una excelente fuente de carbono para la producción de PHA de cadena media, y esto gracias a su composición química de los aceites vegetales incluyen acilgliceroles y ácidos monocarboxílicos. A pesar de ello, son poco rentables debido a que implican un alto costo de producción. En cuanto a las materias primas de segunda generación, incluyen subproductos de desecho de alimentos no comestibles, por ejemplo, el aceite de cocina usado y las cáscaras de papa. En particular, Rodríguez 2020 reporta que el uso de cáscaras de papa como sustrato se obtiene una máxima producción de xantano a una concentración de 20 gramos por litro,
al emplear Xanthomonas campestris. Los sustratos de lignocelulosa contienen celulosa, hemicelulosa y lignina, los cuales a través de la vía ácida o enzimática producen diversos azúcares, por lo que los hace igual una buena alternativa como fuentes de carbono. Entre los principales subproductos de lignocelulosa se destacan el bagazo de caña de azúcar, paja de caña de azúcar, los rastrojos de maíz, tales como tallos, hojas y mazorcas, paja de trigo y arroz. Por ejemplo, se tiene reportado una máxima producción de poli-3-hidroxibutirato a una concentración de 1.69 gramos por litro, al emplear como sustrato la paja de arroz en Bacillus birmus. También el uso de plantas perennes de corta rotación permite producir algunos tipos de biopolímeros como los polihidroxialcanoatos. De esta manera se utiliza mucho menos energía en su producción, añaden carbono orgánico al suelo y reducen la erosión del suelo al mantener su cobertura. Por ejemplo, investigadores de Metabolics de Massachusetts, Estados Unidos, están modificando genéticamente el Panicum virgatum, o comúnmente conocido como pasto varilla, para producir un biopolímero que se puede extraer directamente de la planta. Sin embargo, las materias primas de segunda generación proporcionan rendimientos más bajos que las materias primas de primera generación. Por último, otro tipo de sustratos empleados son las microalgas, pero desgraciadamente existen pocas empresas que se dediquen al campo de la investigación de biopolímeros de algas, siendo las principales empresas Cereplast, Dow y Petrosun. Rutas metabólicas. La descripción de las rutas metabólicas para la síntesis de biopolímeros es sumamente variada y compleja, ya que depende, por ejemplo, del tipo de biopolímero que se desea producir y a su vez está relacionado con el grupo biológico, es decir, si provienen de plantas, algas, de origen animal o microbiano. Por supuesto, también está sujeto al tipo de sustrato empleado. De dicho modo, para efectos de simplicidad, solo se abordarán las vías biosintéticas de los polihidroxialcanoatos a partir de microorganismos. Los PHA son sintetizados por una gran variedad de géneros bacterianos y se caracterizan particularmente por crecer con medios con exceso de fuente de carbono, así como la limitación de otros nutrientes, tales como nitrógeno, fósforo o magnesio. Esto provoca que el microorganismo ahorre de la mejor manera posible la mayor cantidad de compuestos, hasta tal punto en el que a través de su maquinaria genética es capaz de sintetizar PHA, los cuales acumulan en forma de gránulos intracitoplasmáticos para después ser utilizados como fuentes de carbono y energía. Los PHA se clasifican de acuerdo a su composición monomérica, siendo los de cadena corta y media los más estudiados. Por tanto, la longitud de las cadenas es un aspecto primordial que determina el tipo de ruta metabólica. La vía biosintética de los PHA están intrínsecamente vinculadas con las vías centrales del metabolismo de la bacteria, que incluyen la glucólisis, el ciclo de Krebs, el catabolismo de aminoácidos, el ciclo de Calvin-Benson y la vía de la serina para microorganismos metilótrofos. En dichas rutas metabólicas se obtienen polihidroxialcanoatos de cadena corta, donde la enzima 3-cetotiolasa condensa dos moléculas acetilcoenzima A para formar acetoacetilcoenzima A. La enzima acetoacetilcoenzima reductasa dependiente de NADPH actúa sobre la acetoacetilcoenzima A para formar 3-hidroxibutirilcoenzima A. Por último, la PHA sintasa cataliza la polimerización a través de la esterificación de monómeros de 3-hidroxibutirilcoenzima A en poli-3-hidroxibutirato, el cual es un PHA de cadena corta. Por otra parte, la beta-oxidación y la síntesis de nuevo de ácidos grasos se obtienen PHAs de cadena media, donde en la ruta J la enzima enoilcoenzima hidratasa R cataliza la hidratación del intermediario R2-enoilcoenzima A para formar 3-hidroxiacilcoenzima A, que posteriormente se polimeriza en poli-3-hidroxihexanoato. En la ruta K, el intermediario 3-hidroxiacil-ACP, por la acción de la enzima 3-hidroxiacil-ACP coenzima transacilasa, se convierte en 3-hidroxiacil-coenzima A, que es polimerizado en poli-3-hidroxihexanoato. Por tanto, el acetilcoenzima A es el intermediario más notable y que juega un papel fundamental en la regulación metabólica de la síntesis de los polihidroxialcanoatos.
En condiciones ricas en nutrientes, se espera un aumento de la producción de la coenzima A, el cual a altas concentraciones es capaz de inhibir a la 3-etotiolasa, de modo que la acetilcoenzima A es dirigida hacia el ciclo de Krebs para la producción de energía y crecimiento celular. En cambio, si existe una limitación de nutrientes como de nitrógeno o fósforo y que además presente un exceso en la fuente de carbono, los niveles de concentración que alcanza la coenzima A no son suficientes para inhibir a la 3-etotiolasa, por lo que permite que la acetilcoenzima A se dirija hacia las rutas biosintéticas de PHA. Por último, cabe resaltar que las enzimas involucradas en cada una de las vías de biosíntesis anteriormente descritas se encuentran asociadas a diferentes clústeres que involucran diferentes genes como por ejemplo el gen PHA sintasa y otro tipo de genes que se encargan de estabilizar y degradar los polihidroxialcanoatos. Fermentación de biopolímeros. Se han realizado numerosas investigaciones para desarrollar un proceso de producción de biopolímeros microbianos. Sin embargo, esto únicamente ha sido posible a escala de laboratorio, ya que a nivel industrial continúa siendo un reto la obtención de biopolímeros. Y esto principalmente se debe al alto costo de las fuentes de carbono requeridas para el proceso, entre las que destacan los carbohidratos como la glucosa y la fructosa, que además del costo también tienen un valor competitivo al ser utilizados como alimentos. De igual manera, el proceso de purificación de los biopolímeros obtenidos hacia el final de la fermentación implica una gran cantidad de operaciones unitarias. Y considerando que uno de los métodos utilizados para la purificación de estos biopolímeros es la extracción con solventes, se tiene la utilización de grandes volúmenes de los mismos. Pero ahora, ¿qué se está haciendo para reducir los costos y obtener un proceso de producción de biopolímeros que sea rentable y además competitivo? Primeramente, la utilización de sustratos económicos y subproductos de procesos industriales como lo son el glicerol o el gabazo de caña. Y en cuanto a la purificación, se continúa en la búsqueda de métodos más viables que permitan obtener productos de calidad y ecológicos. Definir el proceso de fermentación a realizar depende de un gran número de factores, como por ejemplo, el microorganismo a utilizar en el proceso, el cual definirá los parámetros de cultivo como lo son el pH, la temperatura, aireación, etc. La naturaleza del sustrato, la facilidad con la que puedan ser controladas las variables en el bioreactor, la ubicación del biopolímero en la célula, ya que existen biopolímeros que se acumulan en el interior de las células microbianas y otros que son de tipo extracelular. Esto también es un factor importante a considerar para la selección del método de extracción y purificación. Realizar una fermentación a nivel de laboratorio es el primer paso para evaluar las condiciones de cultivo y la productividad del microorganismo utilizado. Esto permite que posteriormente se lleve a cabo un escalamiento del proceso a nivel industrial. Utilizar cultivos sumergidos en lugar de cultivos sólidos permite reproducir mejor las condiciones de laboratorio a nivel industrial. En cuanto a las condiciones de cultivo, se destacan la agitación y la aireación, que tienen por objetivo mezclar el medio y permitir que los componentes del mismo lleguen a los microorganismos de forma homogénea. Es importante controlar de forma adecuada este parámetro, ya que se pueden tener efectos negativos como un cambio en la morfología de los microorganismos y con ello modificaciones en la producción de los biopolímeros. Por ejemplo, en el caso de los polímeros intracelulares, se puede reducir la cantidad de biopolímero que el microorganismo pueda almacenar. En el caso de la temperatura, se ha evaluado que mantener al microorganismo en temperaturas por debajo de la óptima de crecimiento favorece la producción de biopolímeros, ya que la energía será redirigida hacia la producción de metabolito más que al crecimiento microbiano. Por último, en cuanto al pH, este debe de ser cercano a la neutralidad para la mayoría de los microorganismos. Sin embargo, cabe destacar que estos parámetros dependen en gran medida del microorganismo utilizado para el proceso de producción de biopolímeros. Ahora bien, en cuanto a los polihidroxialcanoatos, PHA, este proceso consiste en dos etapas de fermentación. En la primera se realiza un cultivo por lote,
con un medio de cultivo complejo y sin limitación de nutrientes, para que se genere la inducción al crecimiento celular del microorganismo. A continuación, se inoculan las células obtenidas en un fermentador de mayor volumen para que aumente el crecimiento. Y esto se realiza en repetidas ocasiones, inoculando en volúmenes cada vez mayores, y además se comienza a modificar ligeramente los medios de cultivo para preparar a las células para la segunda fermentación, en donde se llevará a cabo la acumulación del biopolímero en el interior de las células, encontrándose estas en una fase estacionaria. Esta fermentación consiste en la limitación de nutrientes esenciales para el crecimiento, como el fósforo o el nitrógeno, y una alta concentración de carbono. Al encontrarse la bacteria sobre un desbalance nutrimental, dejará de crecer y comenzará a almacenar polihidroxialcanoatos como una reserva metabólica. Y debido a que la materia prima utilizada para la producción de estos biopolímeros es el carbono, se requiere una alta concentración de este, por lo tanto que se adicione constantemente. Es por ello que el sistema de cultivo por lote alimentado o feedbatch es el ideal para una adición constante de la fuente de carbono. Hacia el final de la fermentación, se desactiva la maquinaria enzimática para evitar que comience a ocurrir un consumo del polímero acumulado. Esto se realiza por medio de una pasteurización o una esterilización a temperaturas mayores a 90 grados Celsius por más de 15 minutos. Por último, se realiza una extracción y purificación del polímero obtenido. Aplicaciones. Los biopolímeros de origen microbiano son una alternativa sustentable para la producción de bioplásticos que son de tipo biodegradable, con características similares a los poliésteres de origen petroquímico, los cuales han generado la acumulación de millones de desechos debido a que estos plásticos son resistentes a la degradación. Otras aplicaciones son el uso de biopolímeros para elaborar materiales usados en el área médica y farmacéutica. Es por ello que se continúa en una constante investigación para la obtención de estos biopolímeros y el desarrollo de procesos ecológicos altamente productivos y económicamente rentables. En el caso de los polihidroxialcanoatos, PHA, han sido utilizados para la producción de empaques, debido a que son inertes, termoplásticos, no son tóxicos, son insolubles en agua y sobre todo biodegradables, es decir, que sus estructuras químicas pueden ser degradadas por enzimas presentes en microorganismos, hongos y bacterias, para obtener moléculas más pequeñas que podrán ser utilizadas por otros microorganismos. De igual manera, se han utilizado como implantes con fármacos encapsulados que se liberan de forma controlada, telas de fibras de PHA para crear materiales de curación y en el ámbito de la agricultura para desarrollar dispositivos que liberen de forma controlada plaguicidas y pesticidas. Bueno, veamos la producción de biopolímeros en el mundo. Con base en datos publicados por European Bioplastics, se conoce que la capacidad mundial de producción de bioplásticos puede incrementar aproximadamente 2.87 millones de toneladas en 2025. Y en el caso de PHA, se prevé que la tendencia de crecimiento sea de casi 10 veces mayor para el 2025. Asia es el continente que más se ha dedicado a la producción de bioplásticos. Sin embargo, Europa y Norteamérica no se quedan atrás. De hecho, Europa ha crecido mucho en la investigación de bioplásticos, especialmente con el uso de microorganismos en dichos procesos, y es una de las razones por la cual se prevé que para el 2022 la mayor parte de bioplásticos producidos en dicho continente corresponda a PHAs. Hoy en día existen diferentes compañías productoras de PHA con capacidades instaladas que van desde 50 hasta 50,000 toneladas por año. La mayor parte de los polihidroxialcanoatos son utilizados para el empaquetado tanto rígido como flexible. Pero de cierta manera, también es de gran utilidad en la agricultura y en algunos bienes de consumo. Ahora, ¿se produce PHA
en México? Bueno, el gobierno del Estado de México emitió un informe donde muestra datos de consumo de plástico, siendo que existen alrededor de 3,000 empresas productoras de polímeros en el país, siendo que la gran mayoría de estos plásticos consumidos corresponden al PET y polietileno. Sin embargo, esto no significa que no haya empresas que se preocupen por la naturaleza. De hecho, Innova Imagen, una empresa de textiles en México, se va a asociar con Bion, una productora de bioplásticos, para la construcción de una planta productora de bioplásticos 100% naturales y biodegradables en México. La introducción de bioplásticos en México va un poco lenta, lo cual se puede deber a diversos factores, siendo uno el que sería un gran golpe económico para el conjunto de empresas productoras de plásticos en el país, siendo que además esto incrementaría la tasa de desempleo. Pero existen otros factores que resultan como desventaja para la producción de polihidroxialcanoatos, por ejemplo. 1. La exigencia en cuanto a la esterilidad es un poco grande. Esto debido a que cualquier presencia de microorganismos externos en el bioreactor podría afectar la síntesis de metabolito deseado. Aparte de que si este microorganismo es patógeno, esto limitaría su venta en el mercado. Cabe destacar que dentro de la gran variedad de los PHAs, muchos presentan un poder calorífico alto, por lo que esto afecta la estabilidad termomecánica, la cual es limitada. Además de que no se pueden mezclar distintos tipos de biopolímeros, lo cual limita el reciclaje de estos mismos. Sin embargo, ya que muchos presentan un poder calorífico alto, estos pueden utilizarse como combustibles. Y es cierto que el proceso de obtención de PHAs es costoso, pero se han hecho investigaciones que reducen dicho costo de producción. Por ejemplo, la mutación de distintas cepas de Escherichia coli, donde incluso se logra una productividad mayor al 80%, como se muestra en la tabla de la izquierda. Además, se han buscado diversos sustratos para la producción de estos polímeros. Por ejemplo, en el Centro de Investigación Biológicas del Noroeste, en nuestro país, donde para la tesis para la maestría en ciencias de Juan Molina, se encontró que los desechos de almeja chocolata son viables como sustratos para la producción de PHA por Paracoccus sereniphilus. Es decir, México tiene todas para introducirse en este ámbito. Que quieras otra cosa, sí va a costar trabajo, pero nos va a dar grandes beneficios. Bueno, aquí ya les mostramos las referencias bibliográficas consultadas. Espero les haya gustado el trabajo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.